El proyecto de identidad nacional del Estado neocolonial mexicano. El proyecto de identidad del Estado mexicano pretende reducir la milenaria historia del país a menos de 2 siglos de la cultura mexica, que va de 1325 a 1521, justificando el nombre indebido que arbitrariamente le pusieron un puñado de criollos y gachupines en 1824 al bautizar su nuevo país como México, inspirándose en el título del primer libro formal de historia publicado en 1780, titulado Historia Antigua de México, por el padre e ideólogo del criollismo, el jesuita Francisco Javier Clavijero. El proyecto de país fue, desde un principio, ir contra la pluralidad y diversidad milenaria. Los criollos han diseñado su país con estas características: monocultural y monolingüístico, con una sola nacionalidad, una sola lengua, una sola identidad, una única religión, y es justamente aquí donde entra la idea de que todos los ciudadanos son mexicanos, es decir, descendientes de los mexicas, desapareciendo el milenario nombre que siempre tuvo esta tierra de Anáhuac y contribuyendo a la desinformación sobre el origen de una misma identidad civilizatoria de todos los pueblos y culturas. El hecho de que el país se llame México impone el no reconocimiento de la existencia de una milenaria civilización con un sistema de conocimiento asombroso y extraordinario que ha contribuido en gran medida al conocimiento y bienestar humano, como es la invención del maíz, la cuenta perfecta del tiempo, el chocolate, la milpa, la primera matriz de cálculo, el Nepohualcínsin, el primer sistema de educación pública y la más antigua democracia participativa en funciones hasta la actualidad, llamada despectivamente por la cultura dominante sistema de cargos, que se ejerce cotidianamente en cientos de municipios anahuacas del país, por citar solo algunos de sus impresionantes logros. Pero, sobre todo, que mantiene los dogmas coloniales que afirman que nuestros antepasados eran salvajes, violentos, primitivos e idólatras, que gracias a la invasión europea se han ido civilizando, entendiendo el concepto como europeizado. Esto impide que el pueblo posea una fortaleza identitaria a partir de mantenerlos en la ignorancia de su milenario y grandioso pasado. El despojo de su memoria histórica y su identidad cultural ancestral los condena a sentirse permanentemente derrotados y justifica que los extranjeros se apoderen de su fuerza de trabajo y de sus recursos naturales hasta nuestros días por una falsa superioridad étnica, cultural, lingüística y religiosa. De esta manera, la construcción de un fantasioso e inexistente imperio azteca y una narrativa fundacional plagada de mentiras y falsas conjeturas que alimentan un patrioterismo pueril
que no se sostiene al conocer cómo el Estado mexicano históricamente tiene en la pobreza, la injusticia y el abuso permanente al pueblo de este país. Un pueblo permanentemente excluido, despreciado y explotado, en el que una pequeña élite de poderosos, económica y políticamente, integrada en su mayoría por descendientes de extranjeros o de avecindados, que no tienen empatía y respeto por los descendientes culturales de los pueblos y culturas ancestrales. La negación sistemática de la identidad cultural ancestral permite a los detentadores del poder económico, político y cultural desde 1521 hasta la actualidad mantener a un pueblo sumiso, amnésico y frívolo, ajeno a sí mismo, que asume como propio el país que nunca le ha pertenecido y como suya una cultura en donde siempre ha estado excluido. La otra cultura más conocida es la maya, no por interés del Estado mexicano, sino por el tiempo, el dinero y los estudios que han hecho los extranjeros, desde los inmorales saqueos del cenote de Chichén Itzá de Edward Thompson, hasta las asombrosas investigaciones de Yuri Nosorov sobre la escritura maya. Efectivamente, han sido, en especial en el siglo XX, las universidades de Estados Unidos y las europeas, así como los museos y centros de investigación, los que financian y estudian la cultura maya. Para el Estado mexicano, la cultura maya no ha tenido mayor valor, solo ha sido utilizada como un recurso turístico. Un ejemplo de esta actitud irresponsable es que hasta el día de hoy no existe un museo nacional de la cultura maya, a pesar de la importancia que tiene de manera nacional e internacional una de las culturas más conocidas en el mundo. La política cultural del Estado mexicano, que es totalmente neocolonial y es claramente visible en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en el que la sala principal se encuentra la cultura mexica. El mensaje subliminal al pueblo y al mundo es que el Estado pretende encontrar sus cimientos históricos y culturales en la cultura mexica, lo que justifica que el país lleve el nombre de México, a pesar de que la mayoría de los habitantes no son mexicas. Una sola identidad mexica-mexicana, una sola lengua, una sola cultura, una sola historia prehispánica. Educayotl, AC.